Saludos, queridos amigos. Les saludo con la paz de Cristo a todos mis hermanos. Que el Señor los esté bendiciendo ricamente. Y este lunes, en el cual iniciamos una nueva serie de enseñanzas, a la cual le he titulado Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Damos gloria al Señor porque Él siempre ha tenido propósitos para su creación. Dios es bueno, su misericordia permanece para siempre y su verdad por todas las generaciones. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos lo será. Él es inmutable, Él no cambia. Por eso es importante que nosotros entendamos que Dios nos ha creado para buenas obras. Y hoy vamos a estar hablando de la introducción de este tema, y poco a poco vamos a ir desarrollándolo durante la semana. Para una mayor comprensión vamos a ir con calma, escudriñando lo que dice la palabra de Dios. Hoy quiero invitarles a que oremos y mandarles un saludo a todos ustedes que ya se están conectando. Gracias a Dios que les da la dicha de conectarse y de edificarse en la palabra del Señor. En realidad hoy muchos profesan ser cristianos, pero lo que menos les interesa es escudriñar la palabra, conocer lo que dice nuestro Dios Jesús. Hay mucha gente muy apática con respecto a la palabra de Dios, muy indiferente a lo que el Señor dice a través de su palabra. Algunos pueden pasar horas viendo televisión, otros pueden pasar horas viendo un partido de fútbol, etcétera, en entretenimiento. Pero cuando se trata de la administración de la palabra, son muy pocos los que la reciben, los que aman la palabra. El Señor dijo, el que ama mi palabra, el que me ama, dice él, el que me ama mi palabra guardará. Si amamos al Señor Jesús, tenemos que amar su palabra. Tenemos que edificarnos en su palabra y día con día que sea lo más importante para nosotros, el escudriñar su bendita palabra, ya que así el Señor Jesús lo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Por eso es importante, hermanos, que juntos escudriñemos la palabra, porque en aquel día también dice que la palabra que les he dejado, dijo el Señor Jesús, ella les juzgará en el día postrero. Qué importante entonces es escudriñar su bendita palabra. Una vez más, saludos a todos, hermanos. No quiero decir nombres porque luego me vaya a faltar alguien y no quiero que nadie se sienta. Solamente envío un saludo general para todos ustedes. Dios los bendiga ricamente. Hay que seguir luchando, peleando la buena batalla. Acuérdense que el tiempo del recogimiento de la iglesia ya se acerca. Posiblemente la semana que viene hable del recogimiento de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Porque ya se acerca, ya vemos por todos lados cumplirse las profecías que el Señor dijo que iban a suceder en los últimos tiempos. El carácter de los hombres en los postreros días. También habló de terremotos, hambres, guerras, enfriamiento del amor a causa de la maldad. El evangelio se iba a predicar por todas partes y vemos que todo eso tiene cumplimiento. Entonces agradecemos a nuestro Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Lorena, que ellos van de viaje ahorita. Dios bendiga a nuestro hermano Benjamín. Dios los bendiga, hermanos, y por favor cuídense mucho en este viaje. Queremos y vamos a estar orando por ustedes para que el Señor los traiga con bien, pero siempre tomen mucha precaución. Las carreteras son peligrosas. Sean muy cuidadosos y nuestra oración y nuestro gozo también es que pronto regresen. Disfruten primeramente de donde van y regresen pronto para estar con nosotros. Les amamos en Cristo Jesús. Bien, mis amados hermanos, antes de iniciar con este tema les voy a pedir que oremos juntos para que
el Señor nos dé el entendimiento que necesitamos para la mayor comprensión de su bendita palabra, ya que todo lo revela el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos revela la interpretación correcta de su bendita palabra. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora, Dios eterno, estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo tu gran poder, tu gran amor, tu grande misericordia, y que para ti no hay imposible, Señor. Tú lo conoces todo, conoces nuestras necesidades, conoces el anhelo de nuestro corazón de honrarte, de agradarte y de servirte mejor, Padre. Por ello hoy nos acercamos a tu presencia para rogarte, abras nuestro entendimiento y nos des, Señor, esa comprensión correcta de tu palabra, Señor. Y sobre todo nos des la fortaleza para aplicarla a nuestra vida y vivir de esta manera sobria, justa y piadosamente, siempre aguardando esa esperanza bienaventurada y esa manifestación gloriosa tuya, cuando vas a venir a levantar a tu pueblo, Señor, ese pueblo que has amado y por el cual diste tu vida, Señor. Gracias, Cristo, por tu grande amor y misericordia. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Escrito está que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Así es que el Señor nos va a guiar. De modo que la serie de enseñanzas hoy o esta semana le he titulado Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y el versículo base lo encontramos en el libro de Efesios. Versículo base, Efesios 2:10. Dice la Escritura, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de nuestro Dios. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales nuestro Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella o en ellas. Debemos entender lo siguiente, que cuando la persona obedece a la palabra de Dios y nace de nuevo, como el Señor le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando la persona es obediente a la palabra y nace de nuevo, se convierte en una nueva criatura. En 2 Corintios 5:17 nos dice la bendita palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando se efectúa el nuevo nacimiento, a través del bautismo, nace la nueva criatura. Nace la nueva criatura y a la misma vez también dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando la persona nace de nuevo, está en el plan de Dios ya el hacernos en el Señor una hechura nueva, una vida nueva inicia para nosotros. Y esta vida nueva consiste en hacer buenas obras. Como cristianos tenemos que hacer buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Esto el Señor ya lo había preparado desde antes de que nosotros conociésemos su palabra. Ya estábamos en el plan de Él. Ya estábamos nosotros en todo aquel plan que Él elaboró desde antes de que usted naciera. Él ya conocía el día que iba usted a nacer, el día que yo iba a nacer, no le era oculto, Él ya lo conocía. Él ya había preparado este día y este tiempo para usted y para mí. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, cuando entendemos nosotros que somos hechura de Dios,
que ahora somos creados, somos creación de Dios para buenas obras, y entendemos que Él todo esto ya lo había preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en estas buenas obras, haciendo lo que es agradable delante de Dios, cumpliendo el plan. Es bien importante, hoy como introducción quiero decirles que es importante conocer el plan de Dios para nosotros, para que al conocer el plan de Dios lo apliquemos a nuestra vida. ¿En qué consiste el plan de Dios? El plan de Dios consiste en que Él nos revela a través de las Sagradas Escrituras 3 beneficios que nosotros no merecemos, 3 beneficios inmerecidos, y esto es en base al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. 3 beneficios que nosotros no somos dignos, no somos merecedores. Y por eso cuando hacemos una evaluación, cuando conocemos estos 3 beneficios, no podemos decirle al Señor, pero ¿cómo es posible, Señor, que tú quieras que haga buenas obras cuando la gente no lo merece? Cuando usted conoce estos beneficios que el Señor le ha dado a usted, que el Señor me ha dado a mí, sin que realmente lo mereciéramos, nos damos cuenta a través de estos 3 sacrificios, de estos 3 beneficios inmerecidos, que el sacrificio de Cristo no fue en vano. Que el sacrificio de Cristo nos trajo los siguientes 3 beneficios que le voy a citar. Y esto está en Efesios 2, versículos 6 y 7, estos 2 beneficios. 3 beneficios. Primer beneficio inmerecido, que no merecíamos. Él vino a darnos vida. Dios nos dio vida, dice la Escritura, juntamente con Cristo. Y se los leo. Dice juntamente, versículo 5. Y aún estando muertos, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2:5, primer beneficio que encontramos ahí. Él nos dio vida. Dios nos dio vida juntamente con Cristo, en el sacrificio de Cristo, en el castigo que Él no merecía, en la muerte cruel con que lo asesinaron los religiosos y los romanos, los soldados romanos. Fue algo terrible lo que hicieron con Él. Pero a través de ese sacrificio, Él nos dio vida. Cristo Jesús nos dio vida y vida eterna. Primer beneficio que el Señor nos revela a través de las Sagradas Escrituras, que Él, primer beneficio inmerecido que Él nos revela, es que nos dio vida juntamente con Cristo. Un beneficio que no merecíamos. Una vida eterna de la cual no éramos dignos. Pero el Señor fue compasivo, misericordioso, y llevó Él nuestras culpas, toda nuestra maldad, Él la llevó en su cuerpo. Él pagó el precio por mi rebelión. Él pagó el precio por mi maldad. Él me trajo este beneficio revelado a través de las Sagradas Escrituras, este beneficio inmerecido. No lo merecía yo. Ahora, ¿por qué no lo merecía? Ahorita les voy a explicar más ampliamente. Les hablo del segundo beneficio que no merecíamos. Segundo beneficio es que Él vino y con ese sacrificio, con esa muerte en la cruz, con esa sangre derramada en el Calvario, nos hizo sentar en lugares celestiales. Y dice, y juntamente, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Mire qué maravilloso. El plan de Dios ya estaba elaborado desde antes de que usted y yo naciéramos. ¿Por qué? Porque el Señor ya conoce perfectamente el futuro de todas las cosas. Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Él sabía que un día nosotros nos íbamos a interesar en su palabra. Él sabía que un día nosotros vendríamos al conocimiento de la palabra de Dios.
Él nos iba a abrir nuestro entendimiento para comprender las Escrituras y a través de ella nos diéramos cuenta de cuán grande es el amor de Dios, que nos ha otorgado estos beneficios inmerecidos. Número 1, darnos vida juntamente con Cristo. Número 2, beneficio número 2, inmerecido, es que Él nos ha sentado en lugares celestiales, como dice aquí, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Merecíamos eso? No lo merecíamos realmente. Fue la gracia de Dios sobre nosotros. Y tercer beneficio inmerecido, beneficio que no merecíamos, es que Él vino a mostrarnos las abundantes riquezas de su gracia. El mismo Señor Jesús vino a mostrarnos las abundantes riquezas de su gracia, de esa gracia, de ese favor inmerecido. Todos estos beneficios no los merecíamos nosotros. Él vino a darnos vida juntamente con Cristo. El mismo Dios, con el sacrificio de su Hijo, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos hizo sentar en lugares celestiales. Nos ha mostrado las abundantes riquezas de su gracia. ¡Qué maravilloso! Ahora, quiero que entendamos un poquito más la profundidad de esto. Quiero que nos demos cuenta de cuál era nuestra condición antes de conocer lo que el Señor tenía para nosotros. Y nos enfocamos en el capítulo 2, versículo 1 de Efesios. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Caminábamos por el mundo en tinieblas. Nuestra vida sin sentido, sin valor. La malgastábamos nuestro tiempo, lo mejor de nuestra vida. Lo estábamos malgastando en vicios, en parrandas, en cosas que eran contrarias a la voluntad de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso el Señor dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Esta es una realidad, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual opera, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, oiga bien, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, y aquí está el primer beneficio que les leí, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. ¿Cuál era nuestra condición entonces? Antes de venir al conocimiento de la palabra de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira. Vivíamos aferrados a nuestros deseos, al deseo de nuestra carne. Hacíamos nuestra propia voluntad, ignorábamos la voluntad de Dios. Mas ahora tenemos estos beneficios al venir al conocimiento de Dios y ser obedientes a la palabra. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, creados en Él para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Cuando entendemos quiénes éramos nosotros en otro tiempo, cuando el Señor nos dice, mira, esta era tu condición, pero ahora quiero que entiendas, has nacido de nuevo
te he formado en base a la obediencia a mi palabra como una nueva criatura. Eres creado para buenas obras, las cuales yo preparé para ti desde mucho tiempo atrás. Creados para buenas obras. Vamos a estar viendo con detalle qué son esas buenas obras, las cuales nosotros tenemos que llevar a cabo día con día. Pero quiero cerrar hoy leyendo el resto del capítulo. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, ustedes, dice, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Aquellos que eran partícipes de la circuncisión, o sea, el pueblo judío, ellos eran considerados el pueblo elegido de Dios, el pueblo separado, apartado para Dios. Aquellos que no pertenecían, que no eran circuncidados conforme a la ley de Moisés, no tenían ningún derecho a participar de las bendiciones de Dios, de esos beneficios que Él tenía. Mire, note lo siguiente. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, ustedes los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Oiga bien esto. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era la condición de nosotros los gentiles, que no éramos el pueblo judío, que no teníamos esa sangre judía. Estábamos alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todo esto le pertenecía única y exclusivamente al pueblo judío. Pero, mire la bendición, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo nos hizo aptos para ser partícipes ahora de las bendiciones que Dios tiene, ya no solamente para el pueblo judío, sino también ahora para el pueblo gentil, para los no judíos. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, o sea, Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Damos gracias a Dios porque ya no hay ahorita aquello de que solamente la salvación es para los judíos. Ahora la salvación es para todo mundo, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por ese derramamiento de sangre inocente. Cristo mismo pagó el precio por usted y por mí, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada, o sea, tanto judíos como gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es extraordinario, esto es maravilloso. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Maravilloso es Dios. Qué bueno es el Señor, que ahora Él nos ha dado esta bendición tan grande. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad cuál amor
nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero ahora nosotros estamos conociendo a nuestro Dios, al Dios de la Biblia, al Dios que nos creó en Cristo Jesús para buenas obras. El Dios que nos ha dado estos tres beneficios, se los repito, inmerecidos. Ese Dios grande y maravilloso nos dio, primer beneficio, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos hizo sentar en lugares celestiales y nos ha mostrado las abundantes riquezas de su gloria.